Bienvenidos a este horizonte de noticias. A nombre del ingeniero Pedro Ferriz de Con, le doy las gracias por estar con nosotros el día de hoy. Hoy es miércoles, ya mitad de semana, y los saludo con muchísimo entusiasmo. Ya en los Estados Unidos se comienza a intentar allanar el camino para aprobar el plan de ayuda. Un plan de ayuda importante para los estadounidenses de 1.9 billones de dólares para enfrentar la pandemia. El Senado estadounidense realizó este martes una votación técnica para poder ir aplanando el camino hacia la adopción de un plan de ayuda, el más grande, un plan de ayuda el más importante hasta ahora presentado, y por supuesto seguramente será uno de los planes más importantes durante la presidencia de Joe Biden. Se necesita una mayoría simple para poderlo aprobar. Este presupuesto de 1.9 billones de dólares. ¿Qué significa la mayoría simple? Mayoría simple son los presentes, congresistas presentes, mitad más uno. Eso es lo que significa la mayoría simple. Ante la falta de un acuerdo con los republicanos, pues habrá que ver que esta mayoría simple se dé. Nuevamente no es complicada para los demócratas, ya que representa que los que estén en el Congreso, o sea, los congresistas votantes, tiene que ser la mitad más uno. Y si los demócratas tienen mayoría, pues esto significaría que pues de entrada ya cuentan con el 50%, y con uno o dos republicanos que estén con ellos, pues ya se pudo. No vamos a diluir, no vamos a proponer, no vamos a retrasar la adopción de un plan de emergencia de 1.9 billones de dólares presentado por Biden, porque las necesidades del pueblo estadounidense son demasiado grandes, dijo la noche del martes a los periodistas el demócrata en el Senado Chuck Schumer. Biden se reunió el lunes con un grupo de 10 republicanos que temiendo una deuda disparada de la deuda pública estadounidense, hicieron una propuesta alternativa que corta sustancialmente este apoyo que se da a los norteamericanos, y lo que proponen es una ayuda por 618 mil millones de dólares. Esta propuesta no incluye ayudas importantes que consideran los demócratas para gobiernos estatales, locales, y proporciona una menor asistencia económica a las personas pagadoras de impuestos. Así, un proyecto bipartidista parece algo difícil de alcanzar con un monto tan pequeño, en donde se quedarían pues atorados en una crisis económica producto del COVID, o así por lo menos lo ve Chuck Schumer. En este marco, el Senado realizó una votación para iniciar y allanar este camino a la adopción del plan de ayuda con mayoría simple, en lugar de los 60 votos de 100 que se necesitan en el procedimiento habitual, que es la mayoría relativa. La decisión para iniciar el voto de reconciliación presupuestaria obtuvo 50 votos en contra y 49 republicanos de los 50 votos que tuvo en contra. Ello permitió una adopción rápida al texto, pues el oficialismo demócrata ostenta 50 bancas, al igual que los republicanos, pero la diferencia radica en que Kamala Harris pues tiene el voto de calidad, que es la vicepresidenta, ya que ahorita en el Senado de los Estados Unidos los números son 50-50. Entonces, al ser 50-50, pues ellos tienen el voto decisivo. La mayoría ya la tienen, pero tiene que ser la mayoría simple o la mayoría absoluta. La mayoría absoluta es 50 más 1. La mayoría simple es los que están votando, porque se podrá entender que algunos votantes no estarán, o no asistieron, o están enfermos, o lo que sea. Es los que asisten más 1. Las principales medidas del plan de reactivación, por ejemplo, de estos 1.9 billones de dólares, tienen, por ejemplo, cosas así. Las vacunas, el costo de las vacunas, que no son gratis, la lucha contra el COVID, reapertura de escuelas, que recibirá 400 millones de dólares, 20 mil millones de dólares para acelerar el ritmo de vacunación en conjunto con los gobiernos locales, 50 mil millones de dólares para aumentar el número de tests, el aumento de 30 mil millones de dólares que permitirá aumentar el volumen de equipos contra el COVID, guantes, mascarillas, etcétera, 10 mil millones que deben de ser invertidos para ayudar a las industrias estadounidenses a fabricar el equipo,
$170 mil millones para reducir el número de alumnos por clase y permitir que las escuelas reabran, comprar plásticos de protección, mejorar la ventilación, aumentar capacidades de transporte, reducir el número de niños en los famosos camiones escolares, en los school buses. Biden además quiere administrar 100 millones de dosis de vacunas en 100 días, lo que estábamos hablando de 100 o 150 millones. El apoyo directo a las familias, que será por $1 billón. Nuevos cheques que serán enviados por un monto de $1,400 por persona. Y la duración de los subsidios por desempleo, que subirá a $400 semanales, será prolongada hasta el 30 de septiembre del 2021. Para el pago de alquileres, facturas de agua, energía, están previstas ayudas por $25 mil millones. Los desalojos quedarán suspendidos hasta el 30 de septiembre. El presidente electo quiere reforzar la ayuda alimentaria también en las familias. El salario mínimo debería más que duplicarse a $15 la hora. Un fondo de urgencia debería recibir $25 mil millones para las guarderías de niños pequeños, $15 mil millones para el cuidado de adultos mayores, $20 mil millones previstos para salud y a los veteranos de guerra, apoyo a las comunidades locales afectadas por el virus, $440 mil millones, apoyo para pequeñas empresas para disponer de liquidez, $50 mil millones, los fondos para los estados, ciudades y otras colectividades locales, uno de los principales temas del desacuerdo entre republicanos y demócratas. Joe Biden quiere obtener $350 mil millones para permitirles pagar personal de salud, bomberos, policías y maestros. Para el transporte público se prevén unos $20 mil millones y otro tanto para las comunidades en pueblos originarios. Finalmente, $10 mil millones previstos para modernizar el equipamiento informático del gobierno federal y evitar nuevos ciberataques. Todo esto, que es un paquete bastante ambicioso, es lo que se planea echar a andar con este nuevo estímulo fiscal y este nuevo estímulo pues financiero para los Estados Unidos de $1.9 millones. Es bastante ambicioso, es una cantidad de dinero que usted no se puede imaginar, demasiado, pero no lo habíamos visto. Ojalá y con esto, pues, se pueda echar a andar la economía y, pues, las proyecciones ahí están, ¿no? Vemos que Estados Unidos tiene una contracción del 3.5% y las proyecciones para su recuperación de estos 3.5 negativo sobre su Producto Interno Bruto están para recuperarse en el mismo año. Entonces, esperando a que para mediados, un poquito pasado de mediados, julio, agosto, Estados Unidos pueda haber ya recuperado el nivel del Producto Interno Bruto que traía el año antepasado, porque ya el año pasado ya fue pandémico, con mejorar el ingreso del Producto Interno Bruto en menos negativo 3.5%. También el presidente de Estados Unidos pidió el día de ayer que su gobierno agilice la naturalización de unos 9 millones de inmigrantes dentro de una política migratoria más inclusiva, tras una línea dura mantenida por Donald Trump. La iniciativa está incluida en uno de los 3 decretos que el mandatario demócrata firmó el martes por la noche, tarde-noche, para revertir medidas de la anterior administración republicana que consideraba divisivas, crueles y contrarias a la esencia misma de Estados Unidos, dijeron altos funcionarios gubernamentales. La estrategia del presidente Biden se centra en la premisa básica de que nuestro país es más seguro, más fuerte, más próspero, con un sistema de inmigración sano, ordenado y humano, explicó así uno de los responsables a los periodistas. Según estas fuentes, la orden ejecutiva para restaurar la fe en el sistema de inmigración pide a los departamentos de Estado, al Departamento de Justicia, al Departamento de Seguridad Interior, hacer una revisión de los procesos de naturalización para agilizarlos y hacerlos más accesibles a los 9 millones de inmigrantes que actualmente son aptos para solicitar la ciudadanía. Joe Biden también solicitó que se revise la llamada regla de carga pública,
creada en agosto del 2019 por el gobierno de Trump para negar las tarjetas de residencia o las famosas green cards a los ciudadanos que reciban algún tipo de asistencia social. Básicamente, estableció una prueba de riqueza para los inmigrantes y así lo aseguraron altos funcionarios en esta idea que tenía Donald Trump del merit-based migration. Entonces, si tú eras aquí un indocumentado y llevabas años de ser indocumentado y en algún momento recibiste asistencia del gobierno por medio de estos bonos de alimentos o por medio de alguna asistencia gubernamental, esto te imposibilitaba no solamente a seguir tu paso hacia la ciudadanía, sino que se te negaran las green cards o las residencias o inclusive los permisos de trabajo. Otro de los decretos que apunta a cumplir una de las promesas de campaña de Biden es reunir a las familias de los migrantes separadas por esta política de tolerancia cero instaurada por Trump en el 2018 en la frontera con México, que afectó mayoritariamente a centroamericanos. Fue un fracaso moral, fue una vergüenza nacional que el gobierno separara a las familias con un arma tan mal utilizada como es el delito de la inmigración. Niños, familias desesperadas que fueron separados sin tanto como preguntar de quién es el niño o cómo se llama tu mamá o tu papá. Niños chiquitos que al llegar a la frontera eran separados de sus padres sin tanto como ponerles un letrero en la espalda diciendo a quién le habían quitado al niño, ¿no? Un grupo de trabajo buscará identificar a los cientos de menores que todavía permanecen apartados de sus padres, al menos 600, según algunas demandas judiciales presentadas el año pasado, y propondrá soluciones para el recuento. Dijo, así lo comentaron altos funcionarios. Se hará una evaluación individual de cada familia. Biden también firmó una orden ejecutiva para atender a las zonas que impulsan la inmigración irregular en los Estados Unidos. El presidente Trump estaba tan concentrado en el muro con México que no hizo nada para abordar la causa fundamental de por qué la gente llega a la frontera, de por qué la gente llega a la frontera sur de los Estados Unidos. Biden pidió revisar los protocolos de protección al migrante, más conocidos como Quédate en México, este tercer país seguro, por el cual los solicitantes de asilo en Estados Unidos deben esperar la resolución de los jueces norteamericanos en territorio mexicano, lo que es una franca violación también a la soberanía de México. Este programa de Quédate en México ha sido un desastre desde el principio y ha conducido y ha dejado a México en una crisis humanitaria. Lo que queda claro es que después de los últimos 4 años es el caos, la crueldad, la confusión, la inseguridad que deja este programa. Desde enero del 2019, cuando empezó a implementar, hasta diciembre del 2020, al menos 700,000 personas habían sido devueltas a México bajo este nuevo programa de Quédate en México. En cumplimiento con estos decretos, se comprometerá el DHS a encabezar un cambio importante a nivel de migración. Mientras tanto, ya ha sido confirmado el primer director del departamento de inmigración, este latino. Mayorkas se convierte en el primer latino inmigrante en liderar esta cartera pues tan importante que se tiene. Fue subsecretario para dirigir los servicios de ciudadanía de 2013 a 2016. Entonces, bueno, pues tiene conocimiento. Uno de sus primeros actos de gobierno, el 20 de enero, Biden envió al Congreso un proyecto de ley para legalizar a 11 millones de extranjeros sin papeles que residen en Estados Unidos, más de la mitad de ellos mexicanos y centroamericanos. Una ambiciosa reforma migratoria, sin lugar a dudas, que debe superar, sin embargo, la resistencia de muchos republicanos. El mismo día que asumió, el presidente demócrata firmó varias órdenes ejecutivas con las cuales pues frenarán algunas otras medidas anti-inmigrantes. Y bueno, una buena noticia, al parecer,
Ya también se dio a conocer, algunas farmacias de Estados Unidos comenzarán a ofrecer la vacuna contra el COVID-19 a partir del 11 de febrero como parte de los esfuerzos para aumentar rápidamente la cantidad de dosis aplicadas a los ciudadanos. Un coordinador de respuesta de la Casa Blanca, que se llama Jeff Sessions, dijo el martes a periodistas que debido a las limitaciones de suministro del programa, nada más estarán enfocadas en 6.500 farmacias en todo el país y después se elevará a 40.000. Esto pondrá a disposición de las personas más sitios donde ser vacunados en sus comunidades y es un componente importante para aplicar vacunas de forma equitativa. El programa que las personas hagan citas en las farmacias para recibir su dosis. Más de 32.2 millones de inyecciones han sido aplicadas hasta ahora en el país. Ya 32.2 millones de vacunas, con poco menos de 6 millones de personas que han recibido la doble dosis. Tras los cuellos de botella iniciales que tuvo el Estado, se está haciendo crecer la injerencia de poder ponerse estas vacunas para llegar a la meta de los 150 millones de dosis en los primeros 100 días de gobierno que se cumplen en el mes de abril. Esto ha sido lo más importante que ha sucedido en los Estados Unidos en estas últimas horas. A nombre del ingeniero Pedro Ferriz de Con, yo le doy las gracias y hagamos historia.